Ahorré durante 3 años para estudiar en el extranjero. La mañana en que me fui, mi hermana rompió mi pasaporte. ¿Quién va a cocinar y limpiar? Mamá dijo, tu hermana te necesita. Perdí mi vuelo, no lloré. Luego fui a la embajada. Lo que me dijeron lo cambió todo. Mis padres nunca me volvieron a ver. Mi nombre es Elena Ramírez, de 29 años. Hace 7 años, mi hermana rompió mi pasaporte la mañana en que se suponía que debía volar a Inglaterra. Las palabras exactas de mi madre, tu hermana te necesita. Perdí mi vuelo. No lloré. Tomé un taxi a la embajada. La oficial miró su pantalla, me miró a mí y dijo, señorita Ramírez, esta es su segunda solicitud. Su primera visa fue aprobada hace 3 años. ¿Por qué no viajó? Nunca antes había solicitado una. Esa tarde, me enteré de que mi madre había falsificado mi firma en una carta de rechazo para una beca de $128,000 que ya había ganado a los 19 años. Durante 7 años, trabajé, estudié y me mantuve callada. Esta noche, mi hermana cumple 35 años en una gala benéfica en Charlotte. Ella no sabe que vengo. No sabe que traigo la carta. Si alguna vez fuiste la hija a la que tu familia le dijo que esperara. Quédate conmigo. La Samsonite negra había estado empacada durante 3 días. Mi tarjeta de embarque estaba guardada en el bolsillo delantero. Londres Heathrow 11:40 de la mañana. Vuelo 226 de British Airways. Había pasado junto a esa maleta 14 veces en 72 horas solo para confirmar que era real. A las 7 de esa mañana, Vanessa bajó las escaleras en su pijama de seda. Se sirvió café y se quedó en el umbral de la cocina observándome. ¿De verdad vas a hacer esto?, dijo después de todo lo que mamá hizo por nosotras. No respondí. A los 22 años había aprendido que responder a Vanessa era una trampa. Si decía que sí, lloraría. Si decía que no, me llamaría cruel. Si no decía nada, más tarde le diría a mi madre que había sido hostil. Me observó cargar el último equipaje de mano. Luego miró el armario de zapatos junto a la puerta principal. Sonrió. Esa fue la primera señal que perdí. Subí a cepillarme los dientes por última vez. Bajé a las 7:38 para encontrar mi pasaporte en 4 pedazos sobre la alfombra persa. Vanessa sostenía la última esquina entre su pulgar y su índice. Uy, dijo. Mi madre estaba en el umbral entre el vestíbulo y la cocina. Tenía las manos cruzadas sobre el estómago como las cruzaba en los funerales. Ja, Elena, dijo. Inglaterra puede esperar. Tu hermana tiene su fiesta de compromiso en 3 semanas. ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a limpiar? Sé razonable. El trozo con mi fotografía había caído boca abajo sobre la alfombra. Podía ver la parte trasera de mi propia cabeza a través de la marca de agua. Mi padre estaba en la escalera. Sostenía su taza de café. No dijo nada, pero apartó la cara como se aparta de algo que ya se ha visto. Recogí los 4 pedazos. Los puse en una bolsa Ziploc del cajón de la cocina. Puse la bolsa en mi funda de laptop. Recogí mis llaves. ¿A dónde crees que vas?, preguntó mi madre. Fuera, dije. Cerré la puerta principal detrás de mí. No la golpeé. El conductor de Uber era un hombre mayor con voz cuidadosa. Me miró por el espejo retrovisor en algún lugar de Independence Boulevard. Mal día, señora. No, dije, aclarando uno. Abrí mi aplicación bancaria mientras conducíamos. La había revisado la noche anterior. $11,512. 3 años de doble turno, 2 años de tutorías de fin de semana, 1 año de trabajo independiente en redes sociales para un quiropráctico en Pineville. La pantalla cargó $11,85. Actualicé. El mismo número. Volví a actualizar. El mismo número. No lloré. Me quedé muy quieta y observé Charlotte pasar por mi ventana. Noté cómo los árboles de Park Road ya estaban cambiando. Noté lo extraño que era que todavía estuviera notando cosas.
A las 10:36, estaba en el mostrador de British Airways en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas. No tenía pasaporte. No tenía ninguna reclamación que hacer. Tenía una bolsa de trozos de papel en una cuenta corriente que mostraba $11 y un cerebro que aún no había procesado lo que estaba sucediendo. Señora, dijo el agente. ¿Necesita ayuda? No, dije. Necesitaba una mañana diferente. Ella asintió como si entendiera. No lo hizo. Observé el tablero de salidas. El vuelo de las 11:40 a Heathrow mantuvo su posición durante un minuto largo. Luego la fila parpadeó. Abordando, luego salió. 11:42 de la mañana, hora estándar del este. El avión por el que había ahorrado durante 3 años se fue sin mí. Saqué mi teléfono y abrí Google Maps. Escribí Consulado General Británico Atlanta abierto hasta las 4 de la tarde. Tenía 3 horas, una aplicación de alquiler de autos y ninguna razón para ir a casa. Entré al Consulado General Británico en el centro de Atlanta a las 2:14 de la tarde. La recepcionista miró la bolsa Ziploc en mi mano y presionó un botón debajo de su escritorio. Una mujer salió en 4 minutos. Se presentó como Eleanor Bradshaw. Tenía unos 50 años, el pelo gris muy corto, el tipo de oficial que no desperdicia palabras. Me llevó a una pequeña sala de entrevistas. Le conté lo que había sucedido esa mañana. No embellecí. No lloré. Escribió rápidamente. Luego dejó de escribir. Permítame buscar su expediente, señorita Ramírez. La pausa que siguió duró 22 segundos. Conté porque no tenía nada más que hacer. Levantó la vista. Esta es su segunda solicitud, dijo. Su primera visa fue aprobada hace 3 años. ¿Por qué no viajó? Sentí que la silla debajo de mí de repente se volvía muy específica. Sentí mis manos. Nunca solicité en 2015. Ella no respondió. Hizo clic en algo. Giró su monitor un cuarto de vuelta para que pudiera verlo. 14 de abril de 2015. Visa aprobada. Patrocinio de la beca Marshall confirmado. Tenía 19 años en abril de 2015. Nunca había visto un pasaporte en mi vida. Ella no volvió a girar el monitor. Recogió una impresión de su bandeja y la colocó sobre el escritorio entre nosotras. Había una carta en el escritorio. Mi firma estaba al final. Nunca la había escrito. Para entender cómo llegamos allí, tengo que llevarte de vuelta a Mears Park, Charlotte, la casa en la esquina de Roswell y Sharon. Ladrillo blanco, persianas azules, un magnolio que mi abuelo plantó en 1984. Mi padre, Carlos Ramírez, ganaba un buen dinero como contable senior para una firma regional. Mi madre, Patricia, había enseñado 5º grado durante 6 años antes de dejarlo para criar hijas que, según sus palabras, llevarían a la familia a alguna parte. Éramos 2. Vanessa era 6 años mayor. Ella era la que tenía la sonrisa que aparecía en las páginas del anuario. Yo era la que leía en el recreo. En los dulces 16 de Vanessa, mi madre se levantó para dar un brindis. Levantó una copa de champán y dijo delante de 40 personas, Vanessa es la Ramírez que nos llevará a alguna parte. Elena es la Ramírez que nos mantendrá unidas. Tenía 10 años. Me reí porque todos se rieron. No me di cuenta hasta mucho después de que mantenernos unidas era una descripción de trabajo. Primavera de 2014, tenía 18 años. Había recibido cartas de aceptación de Princeton, Duke y Wake Forest. Llegué a casa un martes y las puse las 3 sobre la mesa de la cocina. Mi madre las miró mientras revolvía una olla de salsa para pasta. Eso es maravilloso, cariño, dijo. Estamos orgullosos. En la cena de esa noche, mi padre dejó su tenedor. Elena, dijo, necesitamos hablar de dinero. Mi madre respondió por él. Cariño, simplemente no tenemos dinero para la universidad para 2 chicas. Vanessa lo necesitaba. Tú encontrarás algo. Siempre lo haces.
Mis padres habían pagado cada centavo de la matrícula de UNCC de Vanessa 6 años antes, $96,800 durante 4 años. Vanessa se había graduado en 2012 con un título en comunicaciones y desde entonces había estado divagando entre pasantías de marketing y proyectos de estilo de vida autodiseñados. Vivía en un condominio alquilado en South Park que mis padres ayudaron a subsidiar. Nada de esto se discutió en la mesa de la cena. Hice la pregunta que me ha perseguido durante 10 años, ¿qué pasó con el fondo universitario que el abuelo Ramírez dejó para nosotras dos? La cuchara de mi madre dejó de moverse en la olla. No menciones a tu abuelo, dijo. Come tu cena. No comí. Subí. Abrí mi laptop. Abrí una hoja de cálculo. La llamé Plan RU versión 1. A finales de 2015, tenía 3 trabajos: barista de 5 de la madrugada a 9 de la mañana en una cafetería en East Boulevard, tutora de SAT de 3 de la tarde a 7 de la tarde en Concord, a 30 minutos en coche de ida y vuelta, y trabajo independiente en redes sociales de 9 de la noche a medianoche para cualquier pequeña empresa que pagara a través de Venmo. Mi madre había abierto una cuenta de ahorros conjunta cuando yo tenía 16 años. Ella era la consignataria. Nunca pensé en ello. ¿Por qué lo haría? En abril de 2018, la hoja de cálculo mostraba $11,512 en la línea de saldo. Matrícula para una maestría en finanzas de la LSE, más tasas de visa, más estimaciones de alquiler, más 6 meses de comestibles. El 14 de abril de 2015, había escrito una nota al margen de esa hoja de cálculo: debería recibir noticias de Marsal hoy. La siguiente línea decía: mamá recibió el correo. Ella dijo que no llegó nada. Vanessa pasó esa semana en Cabo. Publicó una selfie en Instagram con la leyenda: tan agradecida por unos padres que creen en los sueños. ¿Bendecida? Yo trabajé un doble turno esa noche. Mirando hacia atrás, las señales eran pequeñas pero consistentes. Mi tía Carolina, la hermana menor de mi padre, había dejado de enviar tarjetas de cumpleaños en 2015. Habíamos sido cercanas. Ella me había enseñado a hacer galletas cuando tenía 10 años. De repente, ninguna tarjeta en mi cumpleaños número 19, ninguna tarjeta en mi cumpleaños número 20. Supuse que estaba enojada por algo que no sabía. Mi correo electrónico personal se bloqueó 3 veces en 2016. Cada vez mi madre decía que me habían hackeado y ella lo arreglaba. Cada vez perdía mi historial de inicio de sesión. En junio de 2015, apareció un perfil de LinkedIn con mi nombre. No lo hice. No tenía LinkedIn. Supuse que era spam y seguí adelante. En la fiesta de Navidad familiar de 2017, Vanessa se emborrachó con Procco. Me acorraló en el lavadero. Siempre quisiste ser la inteligente, dijo. Pero mamá y yo lo descubrimos hace años, ¿no? La miré fijamente. Estaba apoyada en la secadora. Su lápiz labial estaba corrido. ¿Qué descubriste, Vanessa? Se rió. No respondió. ¿Se fue? Me dije a mí misma que estaba borracha. Volví a rellenar las bandejas de aperitivos. Julio de 2018, Vanessa se comprometió con Ricardo Hollingsworth. Los Hollingsworth eran la vieja Charlotte, Banca, Bourbon, 3 generaciones en la junta directiva del club de campo. Ricardo tenía 30 años, era educado, decente como son los hombres cuando nunca han tenido que ser otra cosa. La fiesta de compromiso estaba programada para finales de septiembre. La boda para mayo de 2019 en el Cual Hollow Club. Al día siguiente del compromiso, mi madre me sentó en la mesa de la cocina. Tenía una libreta amarilla delante de ella. Elena, dijo, vamos a necesitar que pospongas Inglaterra. Solo 1 año, tal vez 2. Vanessa necesita ayuda con la planificación. Le dije que mi vuelo ya estaba reservado. Mi depósito de la LSE ya estaba pagado. Mi cita para la visa ya estaba programada. Ella sonrió. Ya veremos. La primera vez que conocí a Ricardo, me estrechó la mano y la sostuvo un poco más de lo normal. Vanessa me contó mucho sobre tus sacrificios por la familia, dijo. Eres el corazón de los Ramírez.
Nunca le había dicho a Vanessa nada parecido. Nunca había pronunciado la palabra sacrificio en voz alta en nuestra casa. Fue entonces cuando empecé a sospechar que Vanessa había estado escribiendo mi vida a mis espaldas. Simplemente aún no sabía cuánto. La mañana en que rompió mi pasaporte, no me estaba impidiendo irme. Estaba protegiendo una ficción que toda la familia había estado vendiendo durante 3 años. Eleanor Bradshaw deslizó la impresión sobre la mesa con 2 dedos. Comisión Marshall, dijo. Retiro de aceptación, 3 de mayo de 2015. Lo recogí. El papel era de color crema, más pesado que el papel de oficina. El membrete de la Comisión Marshall estaba en relieve en la parte superior. El cuerpo de la carta estaba escrito en Times New Roman de 12 puntos. El texto decía: estimados miembros de la comisión, después de una cuidadosa reflexión y conversación con mi familia, debo lamentablemente retirar mi aceptación de la beca Marshall para la cohorte 2015 a 2017. Las obligaciones de cuidado familiar requieren mi presencia en los Estados Unidos. No puedo, en conciencia, aceptar fondos que no podré honrar. Con las más profundas disculpas, Elena Sofía Ramírez. Al final había una firma. La miré durante mucho tiempo. La E era mía. El trazo descendente era mío. El rizo de la N era casi mío. Pero la S estaba mal. Mi inicial del segundo nombre tiene un pliegue afilado en la parte superior, casi como una tienda de campaña. La S en esta carta era redonda, suave, en bucle. Nunca había hecho una S así en mi vida, pero mi madre sí. Firmaba cada tarjeta de Navidad con esa misma S exacta. La había visto hacerlo durante 22 años. Señorita Ramírez, dijo Bradshaw suavemente. ¿Está bien? Negué con la cabeza. No lo estaba. Sacó un segundo documento. Papel más pesado, sello dorado en la parte superior. Esta es la carta de adjudicación original. 14 de abril de 2015. La Comisión Marshall seleccionó a 48 becarios ese año. Usted fue una de ellos. La cantidad de la beca estaba impresa en negrita debajo de mi nombre, $128,500. 2 años en la Universidad de Cambridge, Pembroke College, maestría en Filosofía en Relaciones Internacionales, enviada por correo a la residencia Ramírez en Meyers Park, Carolina del Norte. Había ganado la beca Marshall a los 19 años. Había sido una de 48 en el país. Había sido notificada. La carta había llegado a mi casa. Mi madre la había sacado del buzón. Y luego me había entregado un delantal de café y me había dicho que tuviera cuidado al conducir a mi turno de las 5 de la madrugada. Bradshaw observó mi rostro. Me dejó sentarme. No debería decir esto, dijo en voz baja después de un minuto. Llevo 15 años haciendo trabajo consular. He visto a una madre hacer esto una vez antes. Nunca he visto a una madre y una hermana hacerlo juntas. Las suyas hicieron ambas cosas. La miré. ¿Cómo sabe lo de mi hermana? Ella giró el segundo monitor. La primera solicitud de visa con fecha de marzo de 2015 incluía un contacto de emergencia, Vanessa Ramírez, misma dirección que la mía. Número de teléfono de Vanessa. Me senté en esa silla durante 11 minutos. Bradshaw lo cronometró. Más tarde me dijo que era el tiempo más largo que había esperado para que una víctima hablara. Estaba haciendo cálculos. 3 años, 3 trabajos, aproximadamente $11 por hora, un promedio de 65 horas a la semana. Un promedio de 51 semanas al año, 3 años. Había trabajado, según mi cálculo aproximado, poco más de $109,000 horas de esfuerzo para ahorrar $11,500 para comprar algo que ya había ganado. Y mientras lo hacía, mi hermana le había estado diciendo a la sociedad de Charlotte que yo era la noble Ramírez, que eligió a la familia antes que a Cambridge. Había estado pagando intereses sobre una ficción. Le hice 3 preguntas a Bradshaw. ¿Puedo quedarme con una copia de esta carta? Sí. Si necesito un experto forense en caligrafía, ¿puede recomendarme uno? Sí. ¿Existe un proceso para que la Comisión Marshall reconsidere un retiro que en realidad no fue escrito por el destinatario?
Ella no respondió de inmediato. Escribió algo en un trozo de papel y lo deslizó sobre el escritorio. El papel decía: Teodoro Aguilar, director, Comisión Marshall, Oficina de América del Norte, un número de teléfono de Boston. Dile que te envió Eleanor. Ella dijo: me debe una, y señorita Ramírez, querrá 3 cosas: motivo, el documento original y un patrón. Encuéntrame un patrón y tendremos un caso. Salí del consulado a las 4:05. La recepcionista me sostuvo la puerta sin hablar. Creo que había escuchado parte de la conversación a través de la pared. Llamé a otro Uber. Le pedí al conductor que me llevara al Hampton Inn más cercano. A mitad de camino, mi teléfono vibró. Era mi madre. Lo dejé sonar. El mensaje de texto llegó más tarde: ¿ya terminaste con tu rabieta? Vanessa está en casa llorando. Vuelve. Hablaremos. Abrí mi aplicación de notas. Creé una nueva nota. La titulé Día 1. Escribí 3 líneas. Regla 1, nunca volver a usar el correo electrónico familiar. Regla 2, nunca discutir con mamá. Regla 3, documentar todo a partir de ahora. Me registré en el Hampton Inn a las 4:51, habitación 209. Le pedí a la recepción una habitación con un escritorio funcional, un pasillo tranquilo y sin vecinos en la habitación contigua. La recepcionista no preguntó por qué. Me senté en el escritorio y saqué los 4 trozos de mi pasaporte de la bolsa Ziploc. Los extendí. Los fotografié. Envié las fotografías por correo electrónico a una cuenta nueva que creé en ese momento: Elena S. Ramírez, kmeriebond@mail.com. CB significaba rumbo a Cambridge. Esa tarde, me di cuenta de que lo más cruel que había hecho mi madre no fue robarme el futuro. Fue hacerme sentir agradecida por las migajas de una vida que ya me había sido otorgada. No dormí esa noche. Me senté en el escritorio con mi laptop abierta. Hice una lista de cosas que sabía. Mi madre había falsificado una carta de rechazo en mayo de 2015. La Comisión Marshall la había aceptado. El contacto de emergencia de mi hermana había estado en la solicitud original. La visa había sido aprobada. La beca había sido de $128,500. Cosas que necesitaba averiguar: ¿cuál era el historial de la cuenta bancaria de mis ahorros conjuntos? ¿Por qué estaba vacía? ¿Qué había pasado con el dinero de mi abuelo? ¿Por qué mi tía Carolina se había quedado en silencio? ¿Por qué mi correo electrónico había sido hackeado 3 veces? ¿Quién había creado el perfil de LinkedIn a mi nombre? A las 3 de la mañana, escribí la pregunta que había estado evitando durante 5 horas: ¿por qué Vanessa sonrió cuando miró el armario de zapatos? Ella sabía que el pasaporte estaba escondido en el armario de zapatos. Lo había comprobado 3 días antes, tal vez más. Había estado planeando la destrucción del documento durante al menos 72 horas. No había improvisado. Había ejecutado. Llamé a mi tía Carolina a la mañana siguiente a las 8:14. No había hablado con ella en 3 años. Descolgó en el segundo timbrazo. Se quedó en silencio durante 6 segundos completos. Elena, dijo: Dios mío, siempre me pregunté por qué dejaste de escribirme. Le dije que había dejado de hacerlo porque ella había dejado de hacerlo primero. Empezó a llorar. Cariño, te envié una tarjeta cada cumpleaños desde 2015. Cada Navidad. Te envié un cheque de graduación. Ninguna volvió. Ninguna fue respondida. Pensé que te avergonzabas de mí. Ella vivía en Asheville, a 2 horas al oeste de Charlotte. Me dijo que conduciría a Atlanta esa mañana. Me dijo que me quedara en el hotel. Llegó al Hampton Inn a la 1:22 de la tarde con una caja de zapatos del USPS debajo del brazo. Nos sentamos en el borde de la cama. Ella la abrió. Dentro había 11 tarjetas de felicitación, todas con la letra de mi tía Carolina, todas dirigidas a mí en la residencia Ramírez, todas sin abrir, y una carta de mi abuelo fechada en noviembre de 2013, 6 meses antes de su muerte. La había escrito para que la leyera en mi cumpleaños número 18. Comenzaba: mi querida Elena, si estás leyendo esto, tienes 18 años, lo que significa que me he ido.
Pero te he dejado algo. La tía Carolina me observó leer. Cuando levanté la vista, dijo, hay algo más, cariño, sobre el testamento de tu abuelo. ¿Tu madre alguna vez te dijo lo que contenía? Mi abuelo, Enrique Ramírez, había muerto en noviembre de 2014. Había sido un hombre tranquilo. Había sido dueño de una ferretería en Gastonia durante 41 años. Había vivido en una casa de 2 dormitorios sin deudas y con una pensión. Su testamento tenía 2 líneas de beneficiarios para sus nietas, Vanessa Ramírez, $50,000, destinada a la educación universitaria. Elena Sofía Ramírez, $50,000, destinada solo para estudios de posgrado internacionales. La tía Carolina era la ejecutora. Ella había traído la fotocopia. Cariño, dijo, tu abuelo lo sabía. Sabía cómo era tu madre. Destinó el tuyo precisamente para la escuela de posgrado, para que ella no pudiera tocarlo para la matrícula de Vanessa. El fideicomiso debía ser entregado a ti cuando cumplieras 21 años. Yo tenía 22 años. La fecha de liberación había sido 13 meses antes. No había recibido nada. La tía Carolina me tomó la mano. Salí de Lambton Inn a la mañana siguiente. Conduje un coche de alquiler de vuelta a Charlotte. No fui a la casa Ramírez. Fui a un pequeño estudio que encontré en Craigslist en el barrio de Southend. $850 al mes, sin preguntas. Dejé uno de mis 3 trabajos. Mantuve las tutorías y el trabajo independiente. Necesitaba dinero en efectivo, pero necesitaba más tiempo. El 2 de octubre de 2018, firmé un contrato de arrendamiento para la unidad 209. Tenía una puerta, tenía una llave y nadie llamado Ramírez sabía dónde estaba. Le envié un mensaje de texto a mi madre esa tarde, me quedo con un amigo por un tiempo. No te preocupes por mí. Vendré a la boda de Vanessa. Fue la primera mentira que le había dicho. No tenía intención de ir. 2 días después, llamé al número de Boston que Bradshaw me había dado. Teodoro Aguilar respondió al tercer timbrazo. Tenía 61 años, era exprofesor en la Escuela Kennedy de Harvard y el actual director de la Oficina de América del Norte de la Comisión Marshall. Eleanor me dijo que podrías llamar, dijo. Dime lo que tienes. Le conté la cronología. Le conté sobre la carta, la visa, la cuenta bancaria, el testamento, la tía silenciada, los correos electrónicos suplantados. Hablé durante 43 minutos. No me interrumpió. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Señorita Ramírez, dijo, la comisión nunca ha reactivado una beca retirada. Tampoco hemos tenido nunca un retiro que en realidad no fue escrito por el becario. Tráeme pruebas. Tráeme todo. Y una cosa más, no hables con tu familia sobre este caso hasta que yo te lo diga. Necesitaremos que sus declaraciones no estén preparadas. Me envió un correo electrónico 1 hora más tarde. El encabezado decía, esta conversación es privilegiada hasta que digamos lo contrario. Al final del correo electrónico, había añadido una sola línea, encuentre el dinero, señorita Ramírez. Lo que su madre robó, lo robó para alguien. Durante 3 años, había pensado que estaba ahorrando para irme. En realidad, estaba ahorrando para luchar. Los recibos habían estado allí todo el tiempo. Simplemente no sabía que yo era la fiscalía. Pasé el invierno de 2018 y la primavera de 2019 construyendo un expediente. Teodoro Aguilar me conectó con la doctora Andrea Lockhart, una examinadora forense de documentos con sede en Washington, D.C. Había testificado en 3 casos federales de falsificación. Su currículum tenía 16 páginas. Volé a D.C. en febrero con un sobre de Manila. Dentro estaban la carta de rechazo original, 6 muestras de la escritura de mi madre de tarjetas de Navidad y listas de compras, y 6 muestras de la escritura de mi hermana de viejas firmas de anuarios. ¿La doctora? Lockhart tardó 19 días. Me llamó un viernes por la mañana. Coincidencia definitiva en la firma, dijo. Patricia Juana Ramírez. El cuerpo de la carta estaba escrito a máquina, pero las formas de las letras cursivas en el saludo coinciden con la letra de Patricia.
Sin embargo, las huellas dactilares de Vanessa están en el sobre. Trabajaron juntas. La madre falsificó. La hija envió por correo. Hizo una pausa. Y hay algo más, señorita Ramírez. Revisé el archivo de la Comisión Marsal. Tenían otras 9 comunicaciones de su dirección firmadas por Elena Ramírez entre 2015 y 2017. 3 de ellas también están falsificadas. Me senté en el suelo de mi estudio. ¿Qué decían las otras 3? 2 eran notas de agradecimiento a los donantes. Una era una solicitud para eliminar su nombre del boletín de antiguos alumnos de la comisión. Aparentemente, su madre no quería que la contactaran. En junio de 2019, Teodoro Aguilar convocó un panel de 5 miembros de la Comisión Marsal en Boston. Revisaron el informe Lockhart, los registros de visas y una declaración jurada de Eleanor Bradshaw. Votaron por unanimidad. La beca fue reactivada para el ciclo académico 2021 a 2023. Añadieron un estipendio de $25,000 por angustia y recuperación. Aguilar me llamó esa tarde. Bienvenida de nuevo al programa, Elena. Les dije que llegarías el doble de preparada que cualquiera que hayamos enviado. No me hagas quedar como un mentiroso. Un mes después, llegó un correo electrónico de Cambridge. Estimada señorita Ramírez, su plaza diferida en Pembroke College se restablece para el trimestre de Michaelmas de 2021. Esperamos darle la bienvenida. Leí el correo electrónico en mi estudio. Lloré por primera vez en 9 meses. Luego le envié un mensaje de texto a mi madre, esperando con ansias la boda de Vanessa el próximo año. Emoji de corazón. No tenía intención de ir. Necesitaba que ella pensara que yo todavía era la hija a la que podía manejar. La boda nunca ocurrió. En mayo de 2020, Ricardo Ginsworth canceló el compromiso 2 semanas antes de la ceremonia. La razón oficial: diferentes direcciones de vida. La verdadera razón salió a la luz más tarde a través de un amigo en común. Ricardo había descubierto que Vanessa había retirado $40,000 de una cuenta conjunta de compromiso que habían abierto para gastos de luna de miel. Había transferido el dinero para financiar una startup de una fundación. Dijo que no le diría qué fundación. Ricardo se fue. Vanessa no se quedó callada. 8 días después de la cancelación, publicó una larga leyenda en Instagram con una fotografía en blanco y negro de ella misma mirando pensativamente por una ventana. A veces el universo nos redirige para que podamos servir a un propósito superior. Lanzando la Fundación Hermanas Ramírez este otoño, en honor a mi propia hermana tranquila que eligió a la familia por encima de la ambición. La publicación etiquetaba a una mujer de espaldas con un suéter beige. La leyenda se refería a mí por mi nombre 4 veces. La mujer no era yo. Yo estaba en mi estudio a 6 millas de distancia trabajando en un contrato independiente para un consultorio dental en Pineville. Hice una captura de pantalla de la publicación. Se la envié a Teodoro Aguilar. La línea de asunto del correo electrónico decía: evidencia número 18. El 23 de septiembre de 2021, aterricé en Heathrow. Tenía 25 años. Llevaba 3 maletas, 412 libras esterlinas en efectivo, una carta de admisión de Cambridge y una carpeta de Manila que había estado cargando durante 36 meses. Pembroke College me dio una habitación en el nuevo edificio de posgrado, número 14B. Daba a un pequeño patio con una fuente. Desempaqué. Primero coloqué el cristal enmarcado en mi escritorio. Dentro del cristal estaban los 4 trozos de mi pasaporte pegados con cinta adhesiva, fechados en septiembre de 2018, fotografiados y laminados. Fue lo primero que notó cada compañero de Cambridge cuando entraba en mi habitación. ¿Es arte?, preguntó uno. Es un recibo, dije. Mi asesor de tesis era el profesor Daniel Petón, un hombre tranquilo de unos 60 años que se especializaba en recursos legales para víctimas de fraude financiero familiar. Le conté mi historia con una sola taza de té en su oficina. Escuchó sin escribir nada. Señorita Ramírez, dijo cuando terminé, esta tesis es extraordinariamente personal. ¿Está segura de que quiere publicarla con su propio nombre? Le dije que había sido publicada con mi propio nombre sin mi consentimiento durante 6 años.
Esta vez quería hacerlo a propósito. Sonrió. Me sirvió más té. Esa noche en Cambridge, abrí mi laptop y encontré un correo electrónico reenviado en la parte superior de mi bandeja de entrada. Había sido enviado a una donante llamada Josefina Castellanos, propietaria de una firma de bienes raíces de Charlotte. Estimada Vanessa, por favor, agradezca a su hermana Elena por la nota personal que me envió la semana pasada. Estoy feliz de renovar mi promesa de $25,000 a la Fundación Hermanas Ramírez. Nunca le había escrito una nota a Josefina Castellanos. Nunca había hablado con ella. No sabía su nombre. La Fundación Hermanas Ramírez de Vanessa se había incorporado en noviembre de 2020. Su declaración de misión decía, honrando a los cuidadores tranquilos, aquellos que eligieron a la familia por encima de la ambición. El sitio web mostraba una fotografía mía tomada cuando tenía 17 años, sacada de la cuenta de Facebook de mi madre sin mi conocimiento. La biografía debajo de la fotografía decía, Elena Ramírez, la cuidadora familiar que rechazó Cambridge para cuidar a su familia. Cuando llegué a Cambridge, la fundación había recaudado $185,000. La donación individual más grande había provenido del fideicomiso familiar Ollinsworth, $75,000. Línea de memo, en honor al tranquilo sacrificio de Elena Ramírez. Ricardo Ollinsworth había dejado a Vanessa por $40,000 en 2020 y luego donó casi el doble en 2022 a una fundación construida sobre una versión ficticia de mí. Él no lo sabía. Nadie lo sabía. Mi hermana no solo había robado mi pasado. Estaba realizando activamente mi presente y los donantes le habían estado pagando para hacerlo. Contraté a Samuel Hallis en enero de 2022. Era un contador forense en Atlanta, un ex investigador de delitos financieros del FBI que se había vuelto privado después de 22 años en la agencia. Teodoro Aguilar lo había recomendado. Hallis citó los registros de la cuenta de ahorros conjunta que mi madre había abierto conmigo cuando yo tenía 16 años. Tardó 3 meses en obtener el historial completo de transacciones. Cuando llegaron los registros, los extendió sobre la mesa de su sala de conferencias y me pidió que bajara de Londres. Volé a Atlanta en mayo de 2022. Me senté frente a él. Señorita Ramírez, dijo, su madre retiró fondos de su cuenta 17 veces entre enero de 2017 y junio de 2018. Un total de $11,512. Cada retiro se realizó un día en que usted estaba dando tutorías fuera de la ciudad, Concord, Morrisville, Lake Norman. Su madre conocía su horario de tutorías al día. Esto no fue impulsivo. Fue operacional. Giró una impresión para que la viera. Una columna de fechas de retiro. Una columna de mis ubicaciones de tutorías en esas fechas. Una coincidencia perfecta. 17 de 17. ¿Y los depósitos?, pregunté. Pasó la página. La mayor parte del efectivo se depositó en un plazo de 72 horas en la cuenta personal Capital One de Vanessa Ramírez. Su madre retiró. Su hermana recibió. No solo estamos viendo un robo. Estamos viendo un fraude concertado. Contraté a Javier Montes en agosto de 2022. Montes era un abogado de derechos civiles en Charlotte que se especializaba en robo de identidad y fraude digital. Tenía 38 años, era de voz suave, el tipo de abogado que nunca alzaba la voz y nunca perdía un caso. Montes citó a Google para obtener los registros de la cuenta de correo electrónico que había enviado la carta original de retiro de Marsal en mayo de 2015. La cuenta de correo electrónico era Elena S. Ramírez, m92@gmail.com. Nunca había creado esa cuenta. El número de teléfono de recuperación era el de Vanessa. La dirección IP de cada inicio de sesión era la de la casa Ramírez en Meyers Park. El correo electrónico de retiro se había enviado a las 11:17 de la noche del 3 de mayo de 2015. Revisé mi antigua tarjeta de tiempo de la cafetería donde trabajaba por las noches. Había marcado la salida a medianoche ese día. Había estado en el trabajo cuando se envió el correo electrónico. Montes me llamó a su oficina. Señorita Ramírez, este es el caso de fraude intrafamiliar más claro que he visto en 15 años. Su madre falsificó la carta. Su hermana la envió.
El expediente de la comisión Marshall es el arma humeante. El registro bancario es el motivo. Los correos electrónicos de los donantes son el delito continuo. Hizo una pausa. Aquí hay exposición federal. Fraude electrónico, declaraciones falsas a un organismo de becas con carta federal. Su hermana está a un paso de una acusación federal. La pregunta es, ¿quiere un acuerdo civil silencioso o quiere un registro? No necesité pensarlo. Quiero un registro. En junio de 2023, con la ayuda de Montes, escribí una carta a 14 de los mayores donantes de la Fundación Hermanas Ramírez. No acusé a nadie. Hice una pregunta, ¿alguna vez ha hablado conmigo directamente? 11 de 14 respondieron en 72 horas. Claro, Elena, tu última nota sobre el viaje a las Bahamas me conmovió profundamente. Sí, querida. Me escribiste la primavera pasada. Tu tarjeta manuscrita fue encantadora. Elena, tú y yo tuvimos un intercambio tan maravilloso sobre el trabajo de tu fundación. Tengo tus cartas en un cajón de mi estudio. Nunca había estado en las Bahamas. Nunca había escrito una tarjeta. Nunca había tenido ningún intercambio con ninguno de estos donantes. Montes y yo rastreamos los correos electrónicos de suplantación de identidad. Recopilamos 62 de ellos enviados durante 2 años y medio, todos desde una bandeja de entrada reenviada a través de un servicio de terceros que Vanessa había configurado a mi nombre. El total recaudado gracias a estas comunicaciones falsificadas fue de $118,200. Y entre los 11 donantes que habían respondido a mi carta, un nombre me hizo dejar de leer, Ricardo Hollingsworth. Volé a Charlotte por primera vez en 7 años en agosto de 2025. Fui directamente a la oficina de Montes. Ricardo ya estaba esperando en la sala de conferencias. Se puso de pie cuando entré. No me había visto en persona desde 2018. Ahora tenía 37 años. Había engordado un poco. Tenía canas en la barba. Elena, dijo. Me estrechó la mano. La sostuvo de la misma manera que en nuestra primera reunión. Un poco más de lo normal. Puse el expediente sobre la mesa, el informe Lockhart, los análisis forenses bancarios de Hallis, los rastreos de IP de los correos electrónicos, los 62 correos electrónicos de suplantación de identidad de donantes, incluidos los 4 dirigidos a él. Leyó durante 38 minutos. Cuando terminó, dejó la carpeta sobre la mesa. Puso las manos planas a cada lado. Dios mío, dijo. Rompí la boda porque Vanessa mentía sobre el dinero. Nunca supe que mentía sobre ti. Tú eres la razón por la que le di $75,000. La historia de ti. ¿La tu ficticia? No dije nada. Esperé. Levantó la vista. ¿Qué necesitas de mí? Una invitación, le dije. Para su gala de cumpleaños. Necesito entrar con la familia. Necesito que ella me vea al otro lado de la sala antes de que bajen las luces. La Fundación Hermanas Ramírez anunció la gala benéfica del 35 cumpleaños de Vanessa en septiembre de 2025. El lugar era el Qual Hollow Club, el mismo club donde se suponía que tendría lugar su boda en 2019. 350 invitados, $1,200 por entrada. Etiqueta negra, un discurso principal de un orador sorpresa, una presentación de premios privada, héroe silencioso del año de Charlotte que se entregará a Vanessa Ramírez, cuyo sacrificio silencioso construyó un legado de amor. Ricardo me compró una entrada bajo el nombre Hollingsworth +1. Había sido invitado como partidario de toda la vida. Vanessa no sabía que había estado trabajando conmigo durante 10 semanas. El 11 de diciembre de 2025, abordé un vuelo de Londres Heathrow a Charlotte. Tenía un título de Cambridge, un contrato de libro publicado y una carpeta de Manila que contenía 9 informes forenses. Teodoro Aguilar me llamó mientras mi avión estaba abordando. Elena, la comisión Marshall ha aceptado el espacio de orador principal bajo un nombre diferente. Llegamos a las 7:45 de la tarde. La pantalla está lista. ¿Tú lo estás? Le dije que sí. En diciembre,
Tenía 9 informes forenses, 62 correos electrónicos de donantes, 3 citaciones federales, un pasaporte reeditado y una carpeta marcada Patricia. Mi hermana tenía 35 velas que apagar. Yo tenía 7 años que devolver. Antes de que te diga lo que pasó en ese salón de baile, déjame preguntarte algo. Si supieras que tu hermana había estado escribiendo tu vida sin ti durante 7 años y tuvieras las pruebas en la mano, ¿la confrontarías en silencio? ¿O la dejarías que te entregara el micrófono frente a 350 testigos? Comenta silencioso o público, quiero saber qué habrías hecho, y luego mira lo que hice yo. Wall Hollow Club a las 7:07 del 13 de diciembre de 2025. Llevaba un vestido negro hasta el suelo sin joyas. Tenía el pelo recogido muy apretado. Ricardo Ginsworth estaba a mi izquierda. Su madre, Eleanor Ginsworth, estaba a mi derecha. La había conocido una vez 12 horas antes tomando café. Había revisado el expediente. Había llorado brevemente. Luego me había preguntado si podía estar a mi lado cuando entrara. En la entrada, mi madre estaba atendiendo la mesa de bienvenida. Llevaba un vestido azul marino. En la solapa de su chal estaba el broche de perlas que mi abuela me había dejado en su testamento 11 años antes. Mi madre había estado usando ese broche desde 2014. Lo había pedido 2 veces. Ella me había dicho ambas veces que se había perdido. Levantó la vista. Me vio. No se movió durante 5 segundos completos. Elena, dijo, viniste. Me invitaste indirectamente. Vanessa estará tan feliz. No armes una escena esta noche, Elena. Por favor. Sonreí. No respondí. Ricardo me tomó del brazo. Entramos al salón de baile. Vanessa bajó la escalera central a las 7:32. Llevaba un vestido blanco hasta el suelo. El código de vestimenta para la noche era de gala. Vanessa había elegido el blanco a propósito. Quería ser la única mujer en la sala de blanco, como una novia. Me vio desde el penúltimo escalón. Se congeló. Ricardo no quitó la mano de mi brazo. Le sonrió con la cuidadosa cortesía de un hombre que ha ensayado exactamente una frase. Ella se acercó a nosotros. Le temblaba la mano. Todavía sonreía para la sala. ¿Qué es esto?, susurró. ¿Qué haces aquí, Ricardo? ¿Qué hace ella aquí? Es mi invitada, Vanessa, dijo Ricardo. Y tenemos algunas cosas que aclarar antes de que des tu discurso. Vanessa miró a nuestra madre. Nuestra madre ya se dirigía a la salida. La cara de Vanessa parpadeó. Se volvió hacia mí. Elena, por favor, no. Tienes 13 minutos, dije. Hasta tu discurso principal. ¿Se fue? Caminó muy rápido. Las luces se atenuaron a las 7:45. La presentadora, una columnista de la Sociedad de Charlotte llamada Penélope Cruz, subió al escenario. Damas y caballeros, esta noche tenemos un orador sorpresa. El señor Teodoro Aguilar, director de la Oficina de América del Norte de la Comisión Marshall, ha volado desde Boston para honrar un legado de la familia Ramírez. La sala aplaudió cortésmente. La mayoría de los invitados no tenían idea de quién era Teodoro Aguilar. Vanessa sí. La observé desde mi mesa cerca del frente. La sangre se le fue de la cara. Aguilar caminó hacia el podio. Tenía 65 años, cabello plateado, y vestía un traje de carbón. Colocó una carpeta de cuero en el atril. No sonrió. Gracias, señorita Cruz. Es un honor estar aquí esta noche para reconocer un legado de la familia Ramírez, específicamente la beca Marshall otorgada en abril de 2015 a la señorita Elena Sofía Ramírez y la odisea de 7 años que le tomó reclamarla. La sala se quedó en silencio. Aguilar hizo un gesto a la pantalla detrás de él. La carta original de la beca Marshall apareció, ampliada a 12 pies de ancho. La cantidad, $128,500, brillaba en la parte superior del documento. Una mujer en la mesa 9 se llevó la mano a la boca. En mayo de 2015,
Continuó Aguilar, la comisión recibió una carta de retiro supuestamente de la señorita Ramírez. La carta citaba obligaciones de cuidado familiar. La aceptamos de buena fe. Estábamos equivocados. La pantalla cambió. Apareció la carta de rechazo falsificada. La firma llenaba la esquina inferior derecha. Un examen forense realizado por la doctora Andrea Lockhart de Bethesda, Maryland, ha identificado de manera concluyente a la escritora de esta firma como Patricia Juana Ramírez, la madre de Elena. El correo electrónico adjunto fue enviado desde una cuenta de Gmail registrada a Vanessa Ramírez en una laptop registrada a Vanessa Ramírez desde una dirección IP ubicada en la residencia Ramírez en Meyers Park. La pantalla se dividió en dos firmas lado a lado. La mía, la falsificada. La S era la única diferencia. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el hielo de mi vaso de agua asentarse. Mi madre no había llegado a la salida. Se había detenido a 20 pies de la puerta. Sostenía el respaldo de una silla vacía. Se volvió hacia mi padre, que estaba sentado en la mesa 4. Carlos, llévame a casa ahora. Mi padre no se movió. Por primera vez en 30 años de matrimonio, mi padre no se movió cuando mi madre le dio una instrucción. Vanessa se dirigió al escenario. Un camarero la interceptó con una bandeja de copas de champán. Lo hizo a propósito. Había sido informado. A las 7:58, Teodoro Aguilar le entregó el micrófono a Javier Montes. Damas y caballeros, dijo Montes, no están en una gala benéfica esta noche. Están en el mayor evento de ajuste de cuentas por fraude de donantes que Charlotte verá en esta década. La pantalla cambió de nuevo. Un gráfico de barras del historial de recaudación de fondos de la Fundación Hermanas Ramírez. $185,000 en total. $75,000 del fideicomiso familiar Hollingsworth. De las 62 solicitudes de donantes enviadas bajo el nombre de Elena Ramírez, ninguna fue escrita por ella. Fueron escritas por Vanessa Ramírez, haciéndose pasar por su propia hermana. Mientras Elena estudiaba en Cambridge, un lugar de Cambridge que tuvo que recuperar de la falsificación de su madre. La pantalla cambió una vez más, una lista de nombres de donantes. 11 de ellos resaltados en rojo. El nombre de Ricardo estaba en la parte superior. Ricardo se puso de pie en nuestra mesa. Se volvió y miró hacia Vanessa, que había regresado a una mesa cerca de la parte trasera. Habló lo suficientemente alto para que la sala lo escuchara. Vanessa, te di $75,000 basándome en una persona que no existe. La historia de ti. ¿La tu ficticia? Vanessa no levantó la vista. Se llevó una servilleta a la cara. A las 8:04, caminé hacia el escenario. Aguilar se hizo a un lado. Miré a la sala. 350 personas, mujeres con vestidos que había visto en Instagram, hombres de los que solo había leído en el Charlotte Business Journal, los Hollingsworth, los castellanos, 2 senadores estatales, el presidente de la región de Carolina de Wells Fargo. Encontré a mi madre entre la multitud. Todavía estaba de pie a 20 pies de la puerta sosteniendo la silla. Mamá, dije. El micrófono lo captó perfectamente. ¿El broche? La abuela me lo dejó en su testamento en 2014. Lo has llevado durante 11 años. Lo llevas esta noche mientras mi hermana lleva el anillo de compromiso destinado a ser compartido entre nosotras. Criaste 2 hijas y le diste a una de ellas todo, incluidas las cosas que no nos pertenecían a ninguna de las dos. Mi madre abrió la boca. Tú no entiendes, dijo. Vanessa lo necesitaba. Tú siempre tuviste más que ella. Tú siempre. Se detuvo. La sala se había quedado perfectamente inmóvil. No tenía un final para esa frase. Nunca había tenido un final para esa frase. Había contado con que nadie le pidiera que la terminara. Volví al micrófono. Durante 7 años, trabajé en 3 trabajos para recuperar una beca que ya había ganado. Durante 7 años, mi hermana le dijo a esta sala que elegía la familia. No elegí. Fui expulsada de mi vida por una mujer que lo llamó amor. Hice una pausa. Pude oír a alguien llorar en la mesa 2. No era Vanessa.
Esta noche, les digo oficialmente, con mi propia voz, que no me quedé en casa porque quería. Me quedé en casa porque no sabía que me habían dejado entrar. Tomé aire. Mi nombre es Elena Sofía Ramírez. Tengo 29 años. Gané la beca Marshall a los 19. Fui a Cambridge a los 25. Y esta noche en la gala construida en honor a una ficción, estoy recuperando mi propio nombre. El silencio se mantuvo durante 6 segundos completos. Luego una persona aplaudió. Fue Ricardo. Luego un segundo par de manos. Mi padre. Se había levantado de su mesa. Estaba aplaudiendo con ambas manos lenta y deliberadamente, como un hombre aplaude cuando finalmente ha entendido algo. Luego la sala, toda ella. 300 personas de pie, los 2 senadores estatales, el presidente de Wells Fargo, mi tía Carolina, que había conducido 5 horas desde Asheville y había comprado una entrada de última hora a un invitado que había cancelado. Mi madre y mi hermana no aplaudieron. No era necesario. A las 8:14, 2 hombres de traje oscuro cruzaron el salón de baile. Se movieron sin urgencia. Se movieron como hombres que habían hecho esto antes. Uno de ellos se detuvo junto a la silla de Vanessa. No alzó la voz. Vanessa Ramírez. Tenemos una orden federal para su arresto. Fraude electrónico, robo de identidad y declaraciones falsas a una institución con carta federal. Por favor, venga con nosotros en silencio. La prensa está afuera. Podemos proteger su dignidad si coopera. Vanessa levantó la vista. Su rímel se había corrido. Asintió. Se levantó. Las esposas le fueron colocadas a la espalda, por debajo de su vestido. Los agentes la sacaron por una entrada de servicio lateral. La sala observó en silencio. Mi madre se sentó en la silla que había estado sosteniendo. No se desmayó. No lloró. Simplemente se sentó. Mi padre estaba a 10 pies de ella. No se acercó. Salí del escenario. Ricardo me encontró al pie de los escalones. Me sostuvo la puerta. Afuera, 3 vehículos del FBI estaban estacionados a lo largo de la calzada circular. Una furgoneta de noticias de WTV tenía las luces encendidas. Aire de diciembre 41 grados. Mi aliento se empañaba frente a mí. Había pasado 7 años en silencio para que una noche pudiera ser lo suficientemente ruidosa como para durar para siempre. Al salir del Qual Hollow al aire de diciembre, me di cuenta de que no estaba dejando atrás a mi familia. Finalmente me estaba encontrando a mí misma. El 18 de diciembre de 2025, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte emitió una acusación sellada contra Vanessa Ramírez. 11 cargos de fraude electrónico, 3 cargos de robo de identidad, 4 cargos de declaraciones falsas a una institución con carta federal, 1 cargo de falsificación, conspiración, 1 cargo de fraude interestatal, 2 cargos. El mismo día, Patricia Juana Ramírez fue acusada de 4 cargos: falsificación, conspiración, abuso financiero de ancianos relacionado con el fideicomiso mal administrado de mi abuelo, fraude interestatal. Javier Montes me llamó con los números. Vanessa se enfrenta a 8 a 14 años federales. Patricia de 5 a 9. Demanda civil adicional de $640,000 en restitución a los donantes y la Comisión Marshall. La familia Ramírez pagará esto por el resto de sus vidas laborales. A la mañana siguiente, mi madre me envió un mensaje de texto. Lo hicimos porque las amamos a ambas. Algún día lo entenderás. No respondí. Hice una captura de pantalla del mensaje. Se lo envié a Montes. Él lo archivó. El 22 de diciembre, mi padre me llamó. Ya estaba en un Starbucks a 2 cuadras de mi antiguo estudio. Había conducido directamente desde un hotel donde había estado viviendo desde la gala. Se había mudado de la casa Ramírez la noche anterior. Tenía 58 años. Parecía de 70. No pidió perdón. No lloró. Tu madre me dijo que no querías la beca, dijo. Me dijo que eras el tipo de chica que necesitaba más a la familia que una carrera.
Le creí porque creerle era más fácil que preguntarte a ti. Te debo la pregunta que nunca hice. Puso un sobre de papel marrón sobre la mesa. Ábrelo. Dentro había 11 tarjetas de felicitación con la letra de la tía Carolina, todas dirigidas a mí, todas sin abrir. Las había encontrado en la parte trasera del armario del pasillo de arriba. Mi madre las había guardado en una sombrerera con la vajilla de la boda. ¿Qué querías, Elena? Lo miré durante mucho tiempo. Me sostuvo la mirada. Papá, quiero que me escribas una carta al mes durante un año. Sin expectativas. Solo preséntate. Ya veremos. Asintió. ¿Se levantó? ¿Se fue? No miró hacia atrás. Mi madre no se disculpó. El 24 de diciembre, publicó una larga declaración en su página privada de Facebook, visible para 200 amigos. Mi hija Elena ha elegido su carrera por encima de su familia. La perdonamos. Rezamos por su curación. No había entendido nada de lo que había sucedido. Me dejó un mensaje de voz 2 días después, de 53 segundos de duración. Lo guardé como prueba. Nunca lo borré. Elena, arruinaste a Vanessa. Arruinaste a esta familia, ¿para qué? ¿Un título, un libro? Volverás. Siempre vuelven. Me di cuenta esa noche de que mi madre nunca se disculparía porque en su versión de la historia, ella había construido su familia. No me había robado la mía. Las dos no podíamos vivir en el mismo hecho. El 27 de diciembre, el abogado defensor de Vanessa ofreció un acuerdo de culpabilidad. Aceptaría 5 de los 11 cargos. Pagaría $185,000 en restitución. 6 años de libertad condicional, sin tiempo en la cárcel. Montes me llamó para preguntarme mi posición. La oficina del fiscal de los Estados Unidos había solicitado la opinión de la víctima. No, dije, ella no decide cómo termina esto. Ella eligió cómo comenzó. El tribunal decidirá el resto. Montes presentó la respuesta en el plazo de 1 hora. Esa noche, Vanessa me envió un único mensaje directo en Instagram. Todavía no la había bloqueado. Por favor, lo perderé todo. Leí el mensaje. No respondí. La bloqueé. El 28 de diciembre, escribí una carta a mi madre. La envié a través de Montes. No escribí una segunda. La carta tenía una página. No acusaba. No negociaba. El último párrafo decía, puedes quedarte con el broche. Puedes quedarte con la historia que te cuentas a ti misma, pero no puedes quedarte conmigo. No soy tu hija que regresó a casa. Soy la hija que finalmente se quedó lejos. Montes confirmó la recepción a la mañana siguiente. Mi madre no respondió. Nunca lo ha hecho. Habían pasado 29 años llamando silencio a la familia. Yo había pasado 7 años aprendiendo la diferencia entre la traición y la sangre. Diciembre de 2025 fue el mes en que dejé de pagar intereses sobre la deuda de amor de otra persona. El 30 de diciembre de 2025, lancé la Fundación Elena Sofía. No se llama Fundación Ramírez. Me quedo con ese nombre para mí. La fundación tiene una dotación inicial de $2 millones. Financia a estudiantes de posgrado de primera generación cuyas familias han saboteado activamente sus trayectorias educativas. Ricardo Ginsworth es miembro fundador de la junta directiva. Teodoro Aguilar es el presidente. El logotipo es un sello de cera con las iniciales ESR. 3 letras que nunca más serán falsificadas. La primera solicitud llegó el primer día, una chica de 19 años de Toledo, Ohio. Su hermana mayor había convencido a sus padres de que no debería ir a Stanford. Llevaba 2 años esperando que alguien le creyera. Leí su carta 2 veces. La llamé esa tarde. Vas a Stanford en otoño, le dije. Nos encargaremos del resto. Penguin Random House publicó mi libro el 2 de diciembre de 2025. Se titula La carta que nunca envié, como mi familia me robó 7 años de mi vida. Ventas de la primera semana, $310,000.
La cantidad total se destinó a la dotación de la fundación. La portada es una fotografía de 4 trozos de un pasaporte roto pegados con cinta adhesiva, fotografiados desde arriba. Los trozos son reales. Son míos. La dedicatoria en la primera página dice, para cada hija a la que se le dijo que esperara. La espera ha terminado. La pluma siempre fue tuya. Mi tía Carolina me envió un mensaje de texto el día en que salió el libro, tu abuelo está sonriendo en algún lugar. Él siempre lo supo, cariño. El 31 de diciembre de 2025, estuve en una reunión de antiguos alumnos de Pembroke College en Londres. La audiencia era de 200 antiguos alumnos de Cambridge, profesores y un pequeño grupo de becarios Marshall. Hablé durante 4 minutos. No lloré. Solía pensar que la familia eran las personas que te conocían desde hacía más tiempo. Aprendí que son las personas que no necesitan que te quedes en silencio. Mi hermana rompió mi pasaporte. La embajada me dio uno nuevo. La comisión Marshall me devolvió mi beca. Cambridge me dio mi título. Pero la única persona que podía devolverme mi nombre era yo. Y lo hice el 13 de diciembre de 2025, frente a 350 testigos, de una vez por todas. Sostuve mi nuevo pasaporte emitido el 2 de octubre de 2018. Sellos de visa de Cambridge llenaban casi todas las páginas.